Hola a todos, mi nombre es Jorge y soy profesor de Fundamentos del Arte en el Centro de Estudios Luis Vives. Lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser resolver el modelo de BAU de Fundamentos del Arte del año 2023. Como ya sabéis, lo tenéis en la página web ya resuelto lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Vamos a hacer un breve recorrido para que veáis cómo es, nada, 10 segundos. Simplemente tenemos que googlear Centro de Estudios Luis Vives, nos salta esta página, nos vamos a la pestaña de recursos, bajamos un poquito hasta tener exámenes resueltos, volvemos a bajar, modelos de examen resueltos de selectividad CBAU 2023, Fundamentos del Arte y ya estaría, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que decir en cuanto a este examen? Pues lo que vamos a tener que decir es que sigue el mismo patrón que la de todos los años anteriores, ¿de acuerdo? Vamos a tener tanto la opción A como la opción B. La primera pregunta va a ser de relacionar autores con obras, sencillamente es eso, ¿vale? Puede ser, como ya veremos, cualquier tipo de obra, cinematográfica, escultura, lo que sea. La segunda pregunta será de responder una serie de cuestiones planteadas, pero que son muy directas, tipo, pues, algo que sea súper directo. ¿Qué cineasta español dirigió la película Belle Époque? Pues el director fue Fernando Trueba, ya está, no hay más. Después, la tercera parte será de desarrollo de preguntas. Aquí es donde más vamos a tener que explayarnos a la hora de explicar, ¿vale? Porque tenemos que ir un poquito más allá de lo que nos piden. Y por último, la cuarta pregunta en ambas opciones será la de analizar una imagen. Esa imagen puede ser una obra escultórica, arquitectónica, pictórica, el fotograma de una película, puede ser lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir viendo un poco más en detalle cada una de ellas. Como ya os he dicho, la primera parte es de de relacionar conceptos, obra, autor normalmente, pero nos pueden poner, por ejemplo, yo qué sé, un concepto con su material o lo que sea, ¿vale? Eso sí que ha caído, por ejemplo, en convocatorias anteriores de algún material, pero lo más normal, lo más corriente es que pongan autores y obras. Entonces esto no tiene en sí mucha mayor explicación. Por ejemplo, la balsa de Medusa, pues Theodor Géricault, es decir, son preguntas muy cerradas. O los burgueses de Calais, pues Auguste Rodin, ¿vale? Son preguntas muy cerradas y muy directas, tanto la opción A como la opción B. Por otro lado, vamos a tener la siguiente pregunta, que es de responder una serie de preguntas que son, como ya os he dicho, muy directas, ¿vale? Son muy concretas. Por ejemplo, ¿a qué estilo arquitectónico pertenece la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid? Pues pertenece al estilo neomudéjar. Ya está, no nos piden más. No nos queramos enrollar mucho más porque si no podemos cometer el error de cometer algún fallo, ¿de acuerdo? Así que simplemente decimos a lo que pertenece cada una de las preguntas y ya está. O a qué firma de joyerías pertenece el reloj Santos, pues a la firma Cartier. O quién realizó la fotografía Madame Migrante en 1936, pues Dorothea Lange, ya está. Bien. La tercera pregunta, como ya os he adelantado hace unos minutos, consiste en desarrollo de unos temas. Ahora bien, aquí no nos vamos a tener que, digamos, que explayar tanto como en una pregunta de desarrollo de, por ejemplo, de historia del arte, si nos preguntan la arquitectura del gótico en España, pero sí que vamos a tener que ir un poquito más allá de lo que hemos hecho hasta este momento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta de describa las principales creaciones de Paul Cézanne, ¿vale? Pues lo que tendríamos que hacer es no solamente nombrar algunas obras, sino explicar alguna de las características, ¿de acuerdo? Porque nos están diciendo que describamos las principales creaciones, no que las nombremos, ¿vale? Mucho cuidado con los enunciados. Nos están diciendo que lo describamos, por tanto vamos a tener que decir alguna característica técnica. Por ejemplo, pinta a las bañistas en diversas posturas, unas de pie, otras sentadas, otras tumbadas. Los cuerpos y sus poses están reducidos a elementos vivos que están ya cercanos a la abstracción. Y lo mismo cabe decir del paisaje. ¿Ves? Esto es lo que tenemos que hacer, describir un poquito más en detalle las obras que nos están pidiendo como norma general. Bien,
Por ejemplo, analice la obra pictórica de Delacroix, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Tenemos que hacer exactamente lo mismo, hablamos de algunas características de este pintor y ya eso concreto lo vamos a eso general lo vamos a llevar a lo concreto, ¿vale? Como por ejemplo en La matanza de Quíos, pues es un episodio de la Guerra de Independencia griega, ¿vale? Se caracteriza por esos cielos por esas atmósferas tormentosas para dar mayor drama a la propia escena, ¿vale? Los rostros descompuestos de las figuras, etc. ¿De acuerdo? O si no, también comparen la obra de Emery Casalt con sus pintores coetáneos. Esta pregunta ya ha caído en otras convocatorias, ¿vale? Si no recuerdo mal, hace un par de años cayó esta. Entonces lo que tendríamos que hacer es hablar de esas principales características impresionistas que caracterizan a esta pintora del impresionismo. Luego relaciona la escuela alemana de Bauhaus con el diseño industrial, ¿vale? Pues exactamente lo mismo, lo que tenemos que hacer es irnos de esas características, ¿vale? Generales a algo más, algo un poquito más concreto, como es el diseño industrial. Bien, en cuanto a la cuarta pregunta, nos dicen que analicemos la imagen atendiendo a los siguientes epígrafes. Y se trata de esta obra, ¿vale? No es una obra súper mega conocida de la leche, pero sí es una de las principales que os entran, ¿vale? O sea, no es algo súper rebuscado. En la primera pregunta nos van a decir que identifiquemos la obra y expliquemos las principales características del movimiento al que pertenece, ¿vale? Es decir, una vez dicha cuál es la obra como tal, es decir, la silla azul y roja diseñada por Gary Ritwell, lo que tenemos que hacer es hablar de las características generales del movimiento al que pertenece esa obra. ¿Qué vamos a decir? Pues vamos a decir principalmente esa composición a través de líneas rectas, ¿vale? Es decir, que van, digamos, descomponen las formas a sus líneas principales. No se complican, van a lo más básico de todo. Al igual que el cromatismo, es algo súper importante, ¿vale? De este movimiento, van a lo plástico. Y por último, analizar formalmente la imagen. Aquí, ¿qué es lo que tendríamos que decir? Bien, pues hemos hablado de lo general, que es el movimiento al que pertenece esta obra, pues ahora vamos a lo concreto, es decir, a las características formales y técnicas de esta obra, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué tendríamos que decir? Pues, por ejemplo, que lo más destacado es esa simetría a través de líneas rectas y también la composición plástica de la obra, ¿vale? Que es lo que más llama la atención, esos colores totalmente planos que componen algunas de sus partes. Principalmente vamos a tener el rojo, pongo la imagen, ¿vale? Vamos a tener lo más destacado de todo, es el rojo, ¿vale? Es el elemento más grande, al igual que también el amarillo en esos puntos de unión y en los ángulos, etc. Bien, en cuanto a la opción B, pues es exactamente igual que la opción A. En primer lugar, vamos a tener relacionar autores con obras, ¿vale? Obras con autores, el traje de tweed, pues de Coco Chanel, la casa Tassel de Víctor Horta, los jugadores de naipes de Paul Cézanne, el beso Constantin Brancusi, etc. La segunda pregunta, exactamente igual, responder de una forma muy directa lo que nos estén preguntando. Por ejemplo, quien dirigió la película Viaje a ninguna parte, fue dirigida por Fernando Fernán Gómez. Como podemos ver, nos preguntan acerca de todo, ¿vale? En la anterior opción nos han preguntado, por ejemplo, acerca de fotografía, al igual que también de joyería. Bueno, pues aquí nos están preguntando un poquito más, por ejemplo, de cine, o quién dirigió la película To Be or Not To Be, pues Ernest Lubitsch, o a qué escultor pertenece la obra del Profeta, pues por Pablo Gargallo, ¿vale? Bien, en cuanto a la pregunta B3, ¿vale? Vamos a tener que hacer exactamente lo mismo que en la opción A, es decir, desarrollar, no como un tema de desarrollo de cualquier otro examen, pero sí desarrollarlo, aunque sea brevemente, las preguntas que nos estén cuestionando. Por ejemplo, comparen las joyas Art Deco de Cartier con las de otras épocas. Pues aquí lo más importante que diríamos que sería principalmente esas formas animalísticas que van a tomar algunos de los motivos de las propias joyas,
o explique la obra pictórica Mark Rothko, exponga las claves de arquitectura Frank Lloyd Wright a través de una de sus obras. Esta es otra de las preguntas que también han caído con mucha frecuencia, ¿vale? En otros años. Lo que más podemos decir aquí pues es principalmente hablar de esta arquitectura a través de la Casa de la Cascada. Yo lo que he hecho es, en primer lugar, hablar de lo general para después llevarlo a alguna de sus obras. Yo es lo que recomiendo que se haga, pero si queréis empezar directamente hablando de algunas de las obras y ya decir cuáles son las características que cumple del movimiento al que pertenece, es perfectamente válido. O por último, comente las claves del cine surrealista a través de la película Un perro andaluz. Por lo que tendríamos que hacer principalmente es hacer hincapié en esa exageración de las formas, al igual que por ejemplo no en el dramatismo, sino en el despertar la atención de los espectadores, ¿vale? Por ejemplo, a través de esas escenas sexuales y demás. Todo lo que pretende conseguir siempre el cine surrealista. Además de la colaboración, por ejemplo, de Salvador Dalí para algunos de los decorados. Y por último, vamos a tener lo mismo que en la opción anterior, es decir, comentar algunas de las características formales de una obra. En este caso, una obra pictórica que no es para nada para nada desconocida. Todo lo contrario, es una de las principales obras de Van Gogh, ¿vale? Entonces, en primer lugar, pues decimos cuál es la identificación de esta obra. Pues pertenece a la habitación de Arles, también la habitación del pintor, ¿vale? Realizada por Vincent Van Gogh. Y ahora hablamos de las características formales del movimiento al que pertenece, que es al postimpresionismo, ¿vale? También aquí pues podríamos meter algún autor más, ¿vale? Por ejemplo, Toulouse-Lautrec cuando pinta esos espectáculos nocturnos, ¿vale? Como la Gaule, o Cézanne con los jugadores de cartas, que intenta recuperar un poquito más lo que es el volumen perdido por el impresionismo. Y ahora ya hablamos un poco más de Van Gogh, ¿vale? Diciendo que está influido por el realismo, especialmente en esa primera etapa, como por ejemplo en su obra de los comedores de patatas, ¿vale? Y luego ya hablando de sus colores planos, sus trazos de líneas, etcétera, ¿vale? Todo ello, esas líneas ondulantes para dar movimiento a la obra, como podemos ver por ejemplo en La noche estrellada, ¿vale? O si no, La siesta, Los girasoles. Es importante que no os quedéis en una obra, ¿vale? Que vayáis un poquito más allá. Y por último, analizar formalmente la imagen. Vale, pues aquí en lo que vamos a tener que hacer más hincapié es en, como veis, esas líneas ondulantes que otorgan movimiento a toda la escena a pesar de que no haya ninguna figura moviéndose, a pesar de que la cama, la silla, la chaqueta no se muevan, ¿vale? Porque no se mueven, porque son objetos inanimados. Están sugiriendo siempre una sensación de movimiento por esas líneas curvas, al igual que ese suelo con esas líneas de la tarima, del parqué, ¿vale? Lo que están dando es esa sensación de perspectiva y de profundidad, ¿de acuerdo? Que van a dar esa sensación de movimiento a toda la obra. Eso es lo que principalmente deberíamos de hacer hincapié, además del uso de los colores planos, ¿de acuerdo? Así que nada, esto es todo lo que tenemos que comentar. Como veis, es el examen de otros años. Se repite prácticamente, prácticamente no, se repite toda la estructura. Lo único que va a cambiar como tal son las propias preguntas. Así que nada, espero que os haya servido el vídeo y cualquier duda que tengáis, no dudéis en escribirnos. ¡Chao!